Los dominicanos comienzan sus jornadas con El Día, el programa matutino pensado en usted para que salga de casa informado. Entrevistas que marcan la agenda informativa, primicias que ayuden a comprender la actualidad para tomar mejores decisiones. Procuramos respuestas, hacemos las preguntas. El Día, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, por Telesistema, un canal de emociones. Saludos, bienvenidos a este programa El Día. Hoy es viernes 19 de abril de 2024. Finalizamos la semana y por supuesto que les agradecemos a ustedes todo el apoyo que nos brindan a través de Telesistema Canal 11 y en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube, El Día RD. Gracias por sus comentarios, por seguirnos durante todas estas jornadas que agotamos en esta semana de abril. Y por supuesto que en el día de hoy tendremos mucho contenido para ustedes, incluso una entrevista con con el director del Instituto de Recursos Hidráulicos, Silvio Carrasco, exdirector del Instituto de Recursos Hidráulicos, Silvio Carrasco. Con él conversamos hace unos meses sobre todo este tema del conflicto que existía en ese momento bien acelerado de entre Haití y República Dominicana por el tema del canal en la frontera. Él nos explicó en detalle sobre qué implicaciones tendría. Entonces, en el día de hoy continuamos con él abordando varios puntos con relación al agua, a las producciones de arroz y demás. Esto aquí en el programa El Día, y por supuesto que tendremos otras conversaciones, a Maribel Contreras con el arte y nuestros acostumbrados Esto Pasó, que son una recopilación que hacemos de las entrevistas que tenemos a lo largo de la semana. Por ejemplo, el lunes conversamos con Rafael Paz a propósito de la exclusión que realizaran de su candidatura. También tuvimos otra conversación con Igor Rodríguez, ministro administrativo de la presidencia. Él nos explicaba un poco sobre esa mecánica interna del gobierno. Otra conversación que tuvimos fue con Diego. Bueno, esto fue el miércoles debido a cuando agarraron a 3 mujeres en un supermercado de aquí de nuestro país con 89 tarjetas, específicamente 89 tarjetas Supérate. Y mi compañero Germán y yo ese miércoles tuvimos una conversación primero con Freddy Correa, administrador general de subsidios sociales, y luego Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, quienes nos explicaron en detalle sobre este operativo que se realizó para atrapar a estas mujeres. También ese día, pues, tuvimos a Vicente Sánchez Enríquez, un joven candidato a diputado por el PRM, y ayer finalizamos esta jornada con 2 invitados de lujo. El primero, Mario Núñez Valdés, quien es director de elecciones de la Junta Central Electoral. Él nos explicaba en detalle todo el proceso que agotan hasta este momento de cara a las elecciones del 19 de mayo. Y luego la magistrada Kenia Romero, quien tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial. Ella conversaba con nuestro compañero Germán sobre distintos temas de ese sector. Así que eso y mucho más ustedes verán en el día de hoy. Y yo les comentaba sobre el invitado que tuvimos ayer, Mario Núñez, director de elecciones de la Junta Central Electoral. Y pues tenemos la noticia, a propósito que hablo de la Junta Central Electoral, de que esta entidad expedirá duplicados de cédulas sin costo. Tenemos esta información, por favor, productora, vamos a ver una nota a propósito de esta noticia que emitía ayer la Junta Central Electoral. Duplicados de cédulas sin costo. Veamos. Desde el 1 hasta el 16 de mayo, la ciudadanía podrá acudir a los centros de cedulación a solicitar un duplicado de su documento totalmente gratuito, así lo informó hoy la Junta Central Electoral. Durante la sesión del martes pasado, el senador de Elías Piña, Iván Lorenzo, denunció que la ciudadanía para poder obtener la cédula debía pagar un monto de unos 1,000 pesos. Tras la decisión de la Junta Central Electoral, el legislador aseguró que esto vendrá a motivar a los ciudadanos a acudir a las urnas. Nosotros saludamos esa decisión de la Junta Central Electoral. Indudablemente que eso va a ayudar a que haya una mayor participación en el próximo certamen electoral del 19 de mayo. Aunque saludó la medida, considera que aún faltan situaciones por resolver de parte del órgano de comicios. Nosotros tenemos que consensuar la dirección de la policía electoral, porque las personas que
estuvo en febrero, fue una persona que actuó en contubernio con el partido del candidato reeleccionista y nosotros no lo vamos a aceptar. Por otro lado, desde la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista, la medida contribuirá además a evitar la compra del documento el día de las elecciones. Creemos que esto es una medida que viene a contrarrestar la posibilidad del fraude a través de la compra de la cédula de identidad y electoral. Todas las decisiones que sean adoptadas con este fin, nosotros las vamos a aplaudir. Cuando se habla de venta de cédula, posiblemente esa gente vuelva y la vendan, aunque ya quizá tenga poco objeto. Si alguien pretende comprarla, es razón de que sabe que tiene otra o que puede tener otras. De manera que es positivo y desaparece el fantasma de las cédulas compradas. Desde el 1 hasta el 16 de mayo, el servicio estará disponible desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de lunes a viernes en los centros de expedición de cedulación ordinarios, mientras que los que funcionan en plazas comerciales y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo lo harán en su horario habitual. Para Telenoticias, Fabiola Núñez. Gracias a Fabiola Núñez por esa nota. Justo ayer hablábamos con Mario Núñez, quien es el director de elecciones de la Junta Central Electoral, sobre los delitos electorales, que vimos varias denuncias en las elecciones municipales de febrero pasado. Y él comentaba que trabajan desde ya en conjunto con la Procuraduría Especializada contra los Delitos Electorales para prevenir este tipo de acciones. Esperemos que sea así. Eso siempre forma parte de nuestra fauna política aquí en República Dominicana. Vamos a dar la bienvenida entonces a Edith Febles y el señor Germán Marte. Muy buenos días, Hildira, ¿cómo estás? Bien, Buenos días, Germán, ¿cómo amaneces? Así, Y al pie del cañón. Muy buenos días días, queridas compañeras. para toda la gente a esta hora de la madrugada, para algunos, ¿verdad? Sí. De la mañana plena para otros. Los que No, es de madrugamos. madrugada todavía. Para Germán es completamente de madrugada. Sí. ¿Cómo vas? Y a la gente que esté en sintonía, muchas gracias por la atención que nos prestan. Hoy hemos preparado un contenido con igual dedicación para todos ustedes. Germán, ¿cómo va el mundo? El mundo no Bueno, el mundo va difícil. no anda bien. A veces uno tiene qué sé yo, hasta la sensación de que va tan mal que uno quiere que paren para bajarse, como dice la canción. Es así. Pero bueno, ese es el mundo, esa es la vida y hay que vivirla y hay que gozarla mientras se pueda, ¿verdad que sí? Como bien tú dices, sin hacer daño a nadie, procurando hacer el bien, siendo solidario. Una situación difícil. Ayer, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad prácticamente aprobaba la integración como miembro de pleno derecho de Palestina, pero de 15 miembros que tiene, uno solo, y ese solo tiene poder de veto, se opuso, quiere decir Estados Unidos, se opuso a esa resolución, 2 se abstuvieron, por lo cual 12 de 15 en el Consejo de Seguridad aprueban la integración de Palestina como Estado de pleno derecho, como miembro de la ONU, ¿verdad que sí? Como mismo se hizo con Israel en su momento, igual ahora, ¿verdad? Se planteó eso, lo ha planteado Argelia, varios países lo han aprobado, ahora eso va a la Asamblea General de la ONU, pero aunque lo apruebe la ONU no serviría para mucho. Sin embargo, Edith, Indira y amigos, esto denota algo. Primero, un avance, ¿no es cierto?, de que se está reconociendo el derecho a la existencia y como miembro de la ONU de Palestina, que es tan antiguo como el Viejo Testamento, tan antiguo como el Viejo Testamento lo es. Y el aislamiento en el plano diplomático, de alguna manera, de los Estados Unidos en ese sentido, que siempre había contado con una serie de países que le apoyaban en ese absurdo de oponerse otra vez a que Palestina tenga derecho a existir como pueblo. Ellos hablan que, y es lo correcto, una solución con 2 estados, como corresponde, pues Israel tiene el derecho a existir independientemente de lo que haya detrás. Palestina por igual. Entonces, si hablan de la solución de 2 estados, ¿cómo es que cuando se va a hacer el otro estado, se va a reconocer el derecho para que tenga el mismo asiento al lado, en otro asiento igualitario?
entonces le diga que no, no, espérate, eso hay que estudiarlo mejor porque no puede ser una imposición de fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me parece un absurdo esta decisión de los Estados Unidos. Ahora, cuando se conozca en la ONU, es innegable, y ha pasado antes, que la abrumadora mayoría de las naciones del mundo votarán a favor. Hay que destacar el papel de España en esto, de España a favor de Palestina. Es que cada vez más hay naciones que tienen más, bueno, no más poderío, pero sí un peso importante frente a Estados Unidos, claro, que usualmente e históricamente ha sido el líder de todo ese orden mundial, pero ahora vemos que Estados Unidos pierde poco a poco ese poderío que le caracterizaba en años anteriores. Sí, hay la multipolaridad, eso es innegable, ya no es no se centra todo en una sola nación. Lo que diga Estados Unidos, sino que ya hay otras naciones, otras potencias que van emergiendo y que, bueno, ya el mundo es tan ancho como ajeno y no hay por qué creerse que es propiedad de un policía o de un guardia porque tenga una macana, un garrote y pueda darle a los demás con ese garrote. Ya hay quienes le hacen frente, ¿verdad que sí? Efectivamente, bueno, pues muy difícil la situación y ya que estamos ahí, hubo un acto de Israel con respecto a Irán y es noticia hoy en todos los diarios, aunque es muy confuso lo que pasó. Como saben, Irán había enviado una serie de misiles hacia Israel, se ha producido esa respuesta, aunque algunos dicen que ha sido moderada, sí, afortunadamente. Ahí está, por ejemplo, la edición de hoy del periódico El País, que lo titula como un ataque limitado. En represalia eso es un toma y daca, ¿no?, que se ha dado entre estas dos naciones. Germán Marte hace algunos días nos hablaba de los partidos minoritarios. Estamos en momentos políticos que tú, al parecer, lo que explicabas es que no entendías cómo no habían logrado una coalición, Germán. Sí. Cierto, quedamos en que quizás sería bueno echar un vistazo. Debo decir que nosotros vamos a tener aquí, y ustedes están mirando en la programación, todos los candidatos, los 9 candidatos van a tener la posibilidad de exponer sus ideas, sus planes, sus proyectos en este canal. 4 de ellos lo harán en horario estelar, en horas de la noche, Telesistema Canal 11, retransmitido, y 5 de ellos estarán en este programa en horario matutino. En todos los casos trabajaremos todos los medios y los periodistas, por ejemplo, de Teleantillas, de Telesistema, los medios de comunicación impresos del Grupo Corripio, para que sea posible lo que es tradicional aquí, que es una costumbre. Ustedes recuerdan, muchas de las frases que tienen algunos políticos con los años fueron dichos en estos conversatorios desde hace ya muchos años. Entonces, la promoción está en el aire. Vamos a tener, a finales de este mes comienza esa jornada, y vamos también a tener la posibilidad de que esos diálogos de la noche los compartimos en la mañana. Y no están excluidos, no está excluido nadie, son los 9 candidatos, son 9 propuestas, son 9 días. Germán, sobre todo, está interesado, tengo entendido, ¿verdad?, sí, en el quehacer de los partidos más chiquitos del sistema, tomando en cuenta el nivel de votación. Eso no significa otra cosa. Sí, pero más que los chiquitos, yo me inclino son chiquitos, de los partidos minoritarios liberales, democráticos, progresistas. En eso quisiera enfocarme, porque sé que, igual que yo, hay montones, hay una legión de gente democrática que aspira, que cuestiona estos partidos, dice que son iguales, mucha gente se desencanta y dice, pero entonces quisiera tener una alternativa de izquierda, una alternativa más progresista. De hecho, los partidos del sistema, léase PRM, Fuerza del Pueblo y PLD, en gran medida se venden como eso, como partidos liberales que quieren progresistas, y es verdad que no son el Partido Reformista ni son el Partido Dominicano de Trujillo, pero todavía cuando se trata de avances democráticos, de la conquista de derechos, entonces hay como cierta retranca, ¿verdad que sí? Y se van como para un lado, que digamos que de alguna manera gobiernan para las élites, básicamente, a pesar de los esfuerzos de algunos de sus dirigentes y eso. Bueno, en ese panorama siempre habrá un ala dentro de esos mismos partidos, pero sobre todo fuera de los partidos, que quisiera una alternativa distinta. Gente que ha militado
o que ha simpatizado en otros tiempos con partidos de izquierda y dice, pero que no van para ningún lado, no van para parte. Y eso lo saben ellos, lo saben ellos. Entonces tú dices, ¿cuál es la diferencia, digamos que de fondo? Hay contradicciones fundamentales que son insalvables y otras contradicciones que son no fundamentales, que sí son, se pueden negociar. Y tú dices, ¿cuál es la diferencia de fondo entre, por ejemplo, Alianza País y Opción Democrática? ¿Cuál es la diferencia entre el Frente Amplio y Patria para Todos? Cuando usted ve los debates, y aquí lo vamos a tener gracias al esfuerzo del grupo de medios de comunicación Corripio, todos van a estar, los grandes y los pequeños, uno tras otro van a estar aquí. Cuando usted lo escucha hablar a Virginia Antares, una mujer brillante, la más joven de todas las candidatas, y la compara con lo que dice María Teresa o con lo que dice Fulgencio Severino, dice, pero ¿y dónde está la diferencia? Entonces tú dices, ¿qué pasa? ¿Por qué no se une? Y así usted ve que el Frente Amplio, por ejemplo, tiene alianzas puntuales, aunque lleva su candidata presidencial, que es María Teresa Cabrera, tiene alianzas puntuales con todo el mundo, menos con los de Rescate RD, es decir, menos con el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, pero después con todo. A mí me parece raro, pero sí, con todos. Es decir, en algunos sitios van incluso hasta con alianza conjunta, apoyan a un diputado o a tal o cual candidato, con el Partido Reformista, que parece impensable tiempo atrás. O coinciden con gente que tú dices, y esto. Aunque aquí ha habido momentos en que, por una circunstancia determinada, por ejemplo, para sacar a Balaguer, un esfuerzo que se hizo en alguna ocasión, tuviste en la misma mesa el Acuerdo de Santiago al MPD, Movimiento Popular Dominicano, que muchos jóvenes ya no recuerdan, pero ya está ahí, que fue el partido más duro, que más sangre derramó por la democracia en este país, hay que decirlo, y que más duro enfrentaba a la dictadura balaguerista. Entonces, en algún momento hubo negociaciones, incluso con Wessing, o sea, el PQD, el partido que se llama Demócrata, y ahí, porque de eso se trata la política, ¿no? Para salir de Balaguer. Ese acuerdo no prosperó finalmente, salió Juan Bosch del PRD, fundó su PLD el 15 de diciembre del 73, y bueno, lo demás es historia. Pero usted se encuentra, repito, al Frente Amplio que se puede aliar con todos, pero no puede apoyar a una de Opción Democrática que está, que creo que sí, la señora que vino aquí, la pastora Betania, ¿cuál es? Figueroa. Ajá, Betania, una mujer, ¿qué tú le puedes decir? Dime, una mujer bastante liberal, democrática, progresista, en fin. Pero tú encuentras a Opción Democrática por el otro lado, que no se puede unir con alguno de esos partidos que son de su mismo ámbito de la izquierda, o del liberal, vamos a decir, de progresista, vamos a decir, pero se puede aliar con Leonel Fernández o con el PLD. Dice, ¿y esto? ¿Cómo que diría Botello? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Raro, muy raro, un cruce extrañísimo, pero se da. Entonces, por otro lado, tú tienes a Patria para Todos, que con sus argumentos... Y todas. Y todas. Sí, ese lenguaje de... Es Patria para Todos y todas. Sí, Patria para Todos. A mí no me vengan con eso. Eso enreda la... Y la invitada que tuvimos aquí recalcó mucho eso. Sí, pero es un no es verdad. Es una tontería, de eso ya está Pero debatido. ellos se llaman así, eso es como cuando un papá le pone a su hijo un nombre. Pues está bien, mis hijas. hijas. Que una combinación de que de No, porque hay que respetar el nombre. Te voy a decir como dicen los más viejos que yo. Pues está bien, mi hija, si eso te hace feliz, amén. Patria para todos y pero todas. yo nunca había escuchado que era de que para todos. No, Sí, no es un invento. Es un no, invento. es verdad. Eso como Que no, reciente. que no. Ah, bueno. Es un invento. Es un invento, déjense de cosas. Patria Le para todos. enredan la Pero vida. amén. Sí, hombre, eso es enredar la capulla. Sorry que te interrumpas. Eso, Eso. no te Sigue. preocupes, que yo vivo así. Sí. Yo vivo así. Eso, No te preocupes, que yo... Tú tomas a Patria para Todos, que dice, yo no me uno con ninguno, porque yo... Y tú dices, ven acá. Entonces es mejor ir solo que acompañado. Y ellos tienen sus razones, pero dicen en el fondo, ¿cuál es la diferencia? Cuando tú escuchas al doctor Fulgencio Severino, un hombre que tiene todo mi respeto y mi admiración, un hombre que ha sido coherente en su lucha y tal la cosa, pero ¿cuál es la diferencia entre él y María Teresa Cabrera? En el fondo. Y tú dices, ¿cuál es? ¿Por qué no se unen? Si juntos, como lo mismo le pasa al PLD y a la Fuerza del Pueblo, juntos podrían hacer mejor papel,
amenazan la reelección más seriamente, la posible reelección de Abinader, y que divididos se le hace más difícil. Y reflexionando digo, wow, pero que esta gente, le comentaba a mis compañeras, digo, y me duele porque mis mejores amigos, mis más grandes amigos están de ese lado, o de este lado, ¿verdad? De este lado, del lado del corazón. Del lado del corazón. Y tú dices, ¿cómo es que están? Y están en diferentes organizaciones. Esa es la ventaja de tú estar, no ser sectario. Y yo digo, Edith, pero ellos están más lejos unos de otros que con lo que son ideológica y políticamente adversarios de verdad, en el fondo. Que si lo hubiesen a alguno de ellos con la posibilidad de llegar al poder, se unirían todos los otros en contra de ellos. Seguro ha pasado en cualquier país de América Latina, búsquelo, que es así. Y reflexionaba, para ir redondeando, en algunas razones. Yo lo resumí en 3, Edith. Hice ese ejercicio. Primero, y eso lo tomé de algo que dijo Juan Dionisio en una entrevista que le hice para el programa de radio. Decía, hay una situación, todos somos pequeños. Él es el presidente del Frente Amplio, todos son pequeños. ¿Y cómo así? Sí, todos son pequeños. Y digo, cónchale, pero es verdad. Entonces me acordé de aquella ley universal de la gravitación, o ley de la gravitación universal de Newton, y la atracción de los cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que hay una atracción entre este cuerpo y yo, por ejemplo. Los cuerpos se atraen en función de la masa que tienen. Y yo hacía una extrapolación a la política. Eso es casi absurdo, pero se puede hacer la comparación. Es decir, un partido grande le pasa, y por eso el fenómeno, entre comillas, de quienes están en el poder, que siempre son los que atraen. Tú ves una constelación, se puede decir, una constelación de satélites. No cabe la constelación de satélites, pero sí, tú ves un paquete de satélites más que Júpiter, que tiene 12. Tú ves todos esos satélites circulando ahí del poder, y se da por esa razón. Antes lo tuvo el PLD, el que es más grande atrae a los más pequeños. ¿Y qué pasa? Cuando tú eres tan pequeño como yo, dime, ¿quién? Así mismo se dicen, ¿quién eres tú? ¿Y por qué yo tengo que ceder mi candidatura para apoyar la tuya? Pasa, por ejemplo, entre Abel, eso ya fuera de la izquierda, entre el PLD ahora y la Fuerza del Pueblo, ya lo hemos analizado y lo ha dicho aquí la profesora Rosario Espinal, y yo quiero hacer el parangón entre ambos. Si gana el PLD, muy por encima de la Fuerza del Pueblo, Leonel, goodbye. Y si Leonel queda muy fuerte en comparación al PLD, bye bye Charlie, no a Mariotti, al PLD, bye bye. Es decir, uno se tragaría al otro. Un poco haciendo el símil, pasaría dentro de los partidos que están luchando por el mismo territorio, por el mismo terreno, por el mismo espacio. Y si se quiere, eso también dificulta, y por encima de eso, o aún entendiendo eso, porque ellos lo saben, ¿no? Ellos lo saben, lo entienden mejor que yo. Ahí hay teóricos, ahí hay gente de 50, 60 años de tradición democrática, de lucha, de experiencia política, de formación, que lo sé yo, formación sólida, que han estudiado de cabo a rabo lo que es el marxismo, lo que es el leninismo, en la teoría de Mao, de Stalin, de todo el mundo, la saben, de Enver Hoxha, la saben mejor que cualquiera de nosotros. Pero entonces hay una situación que están luchando por el mismo espacio. Si tuviesen quizá, y sé que hay algunos de ellos que han hecho el esfuerzo, no voy a citar un nombre, que es el que me viene a la cabeza, porque es el que más esfuerzo ha hecho por la unidad de ese bloque de progresista, y no lo ha logrado. Bueno, pues de alguna manera se explica por eso, por esa fuerza, quizás se remonta a Newton, al 1600, y al final de la década del siglo X, al final del siglo XVII, y encontrarían un poquito la razón con esa ley gravitacional. No quiero darle clase a nadie, no pretendo, porque lo que soy es un aprendiz totalmente. Entonces no hay un liderazgo, la falta de un liderazgo. Digamos que en algún momento tú tuviste aquí a un, qué sé yo, Manolo Tavares Justo, ¿verdad? Venía de clase media, funda el 14 de junio con Minerva, Mirabal y un conjunto de gente de la clase media y también campesina que se integra ahí. Pero el liderazgo de ese tipo, de ese héroe nacional, le llamo yo, se impuso y gravitaba de tal manera en toda la izquierda que era digamos,
insoslayable, que quiere decir que no se podía dejar de ver, había que verlo, su presencia misma irradiaba, o como por ejemplo Peña Gómez en el PRD, o como por ejemplo dentro de la izquierda, otra vez, Maximiliano Gómez, un hombre que, hijo de obrero, el papá de Guido y Fabricio. Ese hombre, dice Juan Bosch, un texto que yo leí alguna vez de Juan Bosch, que era admirable, iban como a Cuba, algo así, estaban, y decía, ¿cómo que este muchacho? Porque era un muchacho de 20 y pico de años, y tenía esa formación tan regia, ese dominio de la teoría y además que era respetado por todos sus compañeros. Entonces, aquí ahora mismo prácticamente no hay ese liderazgo imponente, porque tú tienes figuras, ¿verdad que sí? Tú tienes figuras, pero quizá por lo anterior de que todos son pequeños o porque no hay esa fuerza así predominante que podía atraer entonces a todos los otros, quizá eso lo explique. Lo cierto es que no hay un liderazgo. Y está el tema del clientelismo, eso no se puede negar. Se ha prostituido el ejercicio de la política en la República y lo han hecho los partidos grandes, con recursos mal habidos muchas veces, porque a veces vienen del narcotráfico o de cualquier otra vía y sobre todo también de la corrupción del Estado, ¿verdad? Esos partidos grandes reparten y reparten, al punto que la Junta ahora ha tenido que, gracias a que se ha hecho esa denuncia, no solo que de la oposición, pero sobre todo de los medios de comunicación que ha dicho, señores, es que instalaron carpas. Bueno, el señor Mario Núñez lo decía ayer, eso no puede ser, eso ya no va a estar, eso está prohibido, hay una resolución de la Junta. Pero eso no se queda ahí, es todo el periodo, hasta cuando no está en campaña. El diputado, ¿verdad?, que recibe un barrilito, el senador, ese da una estufa, da una no sé qué, da unos chelitos aquí, una caja de muertos, los cuartos para el café, para que velen al hombre, una receta, etcétera, etcétera, etcétera. El que está en esos partidos de izquierda que no tiene ni hostia para repartir, díganme, va forzado. Incluso dentro del propio partido del sistema, los que quieren competir de tú a tú, se le hace difícil. Ya se ha requete dicho que para ser candidato a regidor son millones de pesos, a diputado mucho más millones, y a senador ni se diga. Usted puede retirar con lo que gasta un senador en campaña. Entonces el clientelismo juega un papel que por sí solo gravita, derrota de alguna manera, aplasta a esos partidos pequeños que reciben una ínfima parte, mientras el 80% de todo lo que aporta la Junta, que ahora estamos hablando de 5.111 millones de pesos, el 80% de eso, ¿cuánto sería el 80%? Más de 500 millones a cada uno de los grandes, porque todavía el PRD está, aunque usted no lo crea, el PRD está entre los grandes, le tocará como los grandes, aunque sea enano ahora mismo. Pero bien, y a esos partidos pequeños, algunos no le toca ni siquiera nada, como a Patria para Todos, porque recién está aprobado, recién está reconocido, ¿no? Entonces los otros es migajas que les toca, quizá para pagar un par de locales y cosas. Y sé que muchos de esa gente, y por eso son mucho más admirables, hacen política desde abajo, contracorriente, con sus recursos. Me consta, porque sé que muchos de ellos a veces te dicen, cómprame unos boletos, te vamos a mandar unos boletos, 2 boletos, está bien, mándame 2 boletos, que vamos a hacer, hay que colaborar. Pero hay ese tema de la falta de recursos. Y por último, yo creo que es innegable que a la izquierda dominicana le afecta, como a toda la izquierda en el mundo, un auge del conservadurismo. Hay olas progresistas en la humanidad, en algunos momentos, todos queríamos ser como el Che Guevara, sí, o todos queríamos ser como Fidel, o todos escuchamos a Silvio Rodríguez, o todos aquí a Ramón Leonardo, Francisco Alberto, caramba, y uno se erizaban los pelos cuando escuchaba esa canción, cuando oía los guaraguao, cuando oía, qué sé yo, a Joan Manuel Serrat, esa música que tú decías, wow, o estaba detrás de los libros. Eso, señores, es una especie en extinción, y sobre todo en nuestra juventud. No quiere decir que esa juventud en algún momento no se sacuda y sea la que haga el cambio y tire a la mesa y voltee la mesa y nuevamente produzca los cambios.
Pero en este momento justo, en el mundo, bueno, está ahí Donald Trump, señores, que a pesar de los juicios y las cosas, probablemente se vuelva a la Casa Blanca. Usted tiene en España, que ahora el partido más votado fue el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, y que Vox, un partido fascista, también tuvo una representación. Entonces, de casualidad no son gobiernos hoy día. Entonces, en Italia, usted tiene Meloni. En Alemania, la Alemania, que es el motor de la economía europea, tú tienes sectores ultraconservadores que admiran a Hitler, que hacen marcha en apoyando al Führer y demás. Entonces, en el mundo, por supuesto que hay puntos que progresistas, que tú tienes a Lula, que tiene a Petro en Colombia, que tiene a Boric con sus matices y tal, o en Bolivia, tú tienes sus puntos que son relucientes, pero en general hay una sombra. Javier Milei, en esa Argentina que nos lleva a nosotros mucho más desarrollo democrático, intelectual, de educación y tal, tú tienes a Javier Milei, nada más y nada menos que a Javier Milei en el día de hoy, y recién acaba de salir Jair Bolsonaro de Brasil, de modo que esa ola conservadora aquí en República Dominicana también se refleja. Ahí yo quería dejarlo, no para excusar a nadie, ni para darle lecciones a nadie, sino un poco para entender, porque yo mismo me preguntaba, pero ¿por qué que no se unen? Pues yo votaría por cualquiera de ellos, si van juntos, pero separados, yo no sé, se me hace difícil. Y mire que yo siempre he perdido en las elecciones. Cuando he votado, yo pierdo, casi siempre he perdido. Pero ahí está, hay mentes lúcidas en ese sector de la izquierda, hay gente con una moral una moral innegable, incorrompibles y demás, pero lamentablemente hay más gente que están fuera, como dice uno de sus grandes dirigentes, Manuel, hay más gente de izquierda fuera de los partidos de izquierda que dentro de ellos. Habrá que resolver y hay un buen tiempo de aquí al 28, porque ahora no creo que vayan a hacer nada, de hecho creo que van a decrecer, ese polo, lamentablemente va a decrecer. Entonces, quería hacer esa puntualización porque uno se lamenta que en la República Dominicana haya un predominio casi absoluto de esa ala conservadora con diferentes caras. Es verdad que uno es más decente que otro, que hay una gavilla que tú puedes ir en un lado, y por otro lado también están una tendencia conservadora, aunque más decente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, gracias por la paciencia, queridas compañeras. Quería desahogarme por ahí. No, ninguna paciencia. Sí. Es de rigor. Sí. Señores, miren, nosotros vamos a ir a la pausa, tenemos un contenido hoy que queremos compartir con ustedes, pero hay una información que volvió a cobrar notoriedad, que algunos podrían pensar que es nueva, pero realmente esto se compartía en agosto del año pasado, y fue que hubo un secuestro, un intento de secuestro. Realmente secuestraron a un señor, entraron en su casa por asuntos de drogas, presuntamente tenía una deuda, es lo que dijo en ese momento la autoridad. Esto ocurría en Sabana de la Mar, en la provincia de Atomayor, y los secuestradores entraron uniformados, haciéndose pasar por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, iban camino a Santo Domingo, cuando fueron interceptados porque los vecinos dieron aviso, y en ese momento se encuentran, oh sorpresa, 2 policías dirigían la operación, una operación de secuestro. Esos 2 policías ahí en pantalla, Elvis Snyder Romero, es un hombre de 34 años a la derecha, él es un académico, primer teniente, era de la policía. A su lado, Harold Aracena, que apenas tiene 22 años, o sea, un chico que empieza a vivir la vida, porque a los 22 años tú comienzas todo, y él comenzó por esa línea. Fueron arrestados, enviados a prisión en ese momento por 1 año. En el momento del arresto, y vamos a poner la siguiente fotografía, así fue que lo tumbaron en el suelo, llegaron los policías, y lo interceptaron y recuperaron al señor. Tenemos la siguiente imagen donde están los pertrechos militares, le ocuparon un fusil, le ocuparon armas, todos los chalecos que tenían, chalecos antibalas,
insignias y características propios de la DNCD, pero no eran miembros de la DNCD. De hecho, en ese momento, estamos hablando de agosto del año pasado, la DNCD aclaró que no eran miembros de ese órgano. Habían unos civiles de Rafael Ortiz Tueni, Luis Felipe Ventura y Wilfredo Núñez Arias. Ellos se constituyeron un grupo, operaban desde Santo Domingo Este, y el 12 de agosto del año 2023 se presentaron a la residencia de José Luis Maldonado López, esto es en Sabana de la Mar, en Atomayor. Se hicieron pasar por miembros de la DNCD, dijeron que se trataba de un allanamiento, cogieron y raptaron a la víctima, los parientes, los vecinos dieron la voz de alerta y la policía le dio seguimiento y cuando se encuentran con los dos compañeros. Estas son situaciones que siempre laceran el alma, que duelen mucho. Yo recuerdo el pique que cogió el presidente de la República, ustedes recordarán, cuando policías dieron muerte a una pareja de evangélicos en Villa Altagracia, y ese fue el momento como que definió que este gobierno iba a hacer un proceso de reforma de la policía. Sigue siendo un reto, sigue siendo un tema pendiente. La noticia cobra notoriedad ahora porque el Ministerio Público ya presentó acusación. Esta gente indudablemente pagará con cárcel lo que han hecho, pero siempre se comparte esto por una razón fundamental, porque estamos hablando de la autoridad. Hay muchos crímenes, hay muchos delitos, hay muchos robos, hay mucho de todo. Pero cuando esos actos los materializa gente que se supone está para combatirlos, entonces la sociedad entera tiene que prestar atención, porque ahí sí que es verdad que tenemos una carcoma metido en ese árbol, el árbol dominicano metido, esa carcoma que va vestida de autoridad y te puede confundir. Así que esa es una información también ayer, y esto fue bueno en términos de lo que significa para nuestro país el compartir información. Las autoridades dominicanas y haitianas comparten información en torno a los prófugos, y Haití, que vive un estado de total inseguridad, es pertinente y es bueno que avise si alguno de esos prófugos, por ejemplo, de esos cárceles, tratan de entrar a República Dominicana. República Dominicana estaba avisada del intento de esta señora, una prófuga haitiana, que dicen que ha participado, usted le ve en la carita de yo no fui, pero dicen que es una mujer que ha participado en secuestros. Terror. Que eso es, ya ustedes saben. Bueno, pues fue arrestada en Santo Domingo, los miembros... Encomendador. Digo en Santo Domingo, yo dije en Santo Domingo como país, como hacen fuera, pero realmente en nuestro país. Ajá, en nuestro país, yo como todo es Santo Domingo, República Dominicana, sí. Y son de Neiva. Oye, sí, pero Santo Domingo. Entonces, República Dominicana, ella fue entregada a las autoridades haitianas, la tiene difícil porque allá en Haití las garantías son bien limitadas. Esa fue la que escapó, ella fue la que escapó de la cárcel. De una de las cárceles. Hay un listado que proporcionó la policía haitiana a la policía dominicana, específicamente de 59 páginas, lo cita incluso la prensa haitiana, lo citaba en el día de ayer, un listado de 59 páginas donde les presenta a las autoridades dominicanas varias personas que salieron y escaparon de la prisión de Cabaret. Ella es una de ellas. Ella es una de ellas y hay otros por comendador. Por varios delitos bien graves. Por comendador, 142 mujeres reclusas, esa fue la prisión civil de Cabaret. Ella es Claire Masse, pero ella tiene varios nombres, vi como 4, ya ustedes saben. Entonces, nada, esa señora fue arrestada de vuelta a su país. Vamos a marcharnos a la pausa y regresamos con más. De género, Nos vamos con unas imágenes. Bueno, la gente comete delitos, hombres y mujeres. Hay menos mujeres que cometen delitos que hombres, eso está documentado, pero cometen. Y son más difíciles en las cárceles, me decía un carcelero, porque ellas entienden que no merecen cárcel, las mujeres se resisten. O sea, los hombres se adaptan y dicen, ok, yo estoy preso, aquí estoy, pero ellas desde el principio hasta el final están inconformes porque no merecen prisión, hayan hecho lo que hayan hecho. Eso me decía uno, eso habría que estudiarlo. Eso no como tiene decía mi abuelo Papa Amado, eso no adiós carajo. Eso no tiene ningún estudio científico, pero dicen que es más complicado luchar con esa población. Pero bueno, aquí tú buscas, también le ponen oficios, buscan qué hacer y todo eso, pero ese es otro tema. Bueno. Vamos a ir a la pausa, nos vamos con unas bellas imágenes en el Parque Iberoamericano, donde muchos dominicanos van a caminar. Es un ambiente, es muy agradable caminar ahí. Y ese es un cafecito. Ese cafecito. Que es muy famoso en redes, con libros. A mí me invitó a Virtudes que fuéramos a tomar un café. Sí. Entonces el Parque Iberoamericano, que no entiendo por qué las restricciones de prender cámara y todo eso, no lo entiendo, en espacios públicos, como si fuera
que bueno, no lo estamos dejaban. tomando estas imágenes ahora así rápidamente, pero Sí. le alertaron que no puede estar ahí, No, que no. no puede estar en el sitio, que Ay, sí. unos celos... peligroso. Sí, es peligroso. Eso es seguridad nacional. Por cierto, que lo que le hicieron a Indira y al equipo que viajó a Dajabón, los militares que se acercaron a tirar fotos, es totalmente ilegal. Estaba hablando conmigo un abogado. Ah. Es una pena que no se haya documentado quiénes son ellos. No, es Porque un atropello a la libertad de prensa. ellos no porque tienen la prensa derecho. tiene libertad para... No, pero hasta Oh, de pero ven circulación acá. de los ciudadanos. No, Usted no ya- tiene por qué ir. Eso fue bien difícil. Tenemos un tema que queremos tratar con ustedes. Según publican dos medios, la Dirección General de Migración dice que no tuvo nada que ver con el operativo donde resultó violada una niña de 14 años. Eso es lo que están afirmando, que esa persona no pertenece a migración, o sea que al parecer el operativo era de Inespre. Cuando regresemos vamos a decirle quién comandaba. Era por lo menos, ¿verdad? Por lo menos un Ajá. vínculo destacado. Sí, porque cuando tú tienes arroz con mango, Sí. lo más lógico es que sea Inespre quien lo produzca porque te vende víveres, Claro. te vende arroz, te Ajá. vende mango. Y batata, Entonces, y ajá, y batata. batata. Entonces, cuando regresemos tenemos esto. Hoy nos acompaña Silvio Carrasco, académico. Fue director del INDRI. Vamos a hablar de un tema fundamental, el agua. Él también proponía hablar del arroz, el arroz que nosotros consumimos. Conocer cómo se produce, qué pasa y los estudios, sobre todo de gente que trabaja documentando lo que pasa en nuestro país, puede darnos una idea de si tenemos seguridad alimentaria, por ejemplo. Así que vamos a hablar con él también esta mañana y claro, ya les adelantaba Indira Suero, hoy es el turno de Maribel Contreras, que siempre nos acompaña con alguien del mundo del arte, del espectáculo, de la crónica, hoy de la crónica periodística especializada. Regresamos de una vez. Me enteré por la prensa. ¿Cómo Un puede ser? periodista ¿Es verdad? me envió y me dice, mira, acaba de salir esto. A mí me ¿Cuál es llegó. tu reacción? ¿Y tú no sabías que había un proceso? No. ¿Y el partido no sabía que había un proceso? Al parecer, pero no tenía que ver con nosotros. Actualmente en el país hay varias luchas políticas que se están librando. No solo de cara a las elecciones del 24, sino de cara a las elecciones del 28. ¿Ah, sí? Las 4 tendencias más importantes de cara a ese proceso en el PRM tienen sus candidatos en la circunscripción 1. ¿Ok? ¿Por qué? Candidatos a diputados que serán los jefes de sus bancadas particulares dentro del Congreso. Resulta que hay uno de esos candidatos que se ha quedado rezagado en el 4º lugar. Al quedarse rezagado con el esquema actual, donde la Fuerza del Pueblo con nuestra presencia gana 2 diputados y hay un tercer diputado, un sexto que o lo puede ganar el Partido de la Liberación Dominicana o el bloque de Unidos Podemos, esos segmentos del PRM y algunas cabezas febriles y juveniles de Palacio han urdido un plan para excluir a la ficha dominante en la plaza. Siempre la estrategia más efectiva de los que actúan en las sombras han sido los caballos de Troya. Entonces usted dice No se que olviden. caballos de Troya de la Fuerza del Pueblo fueron allá. No, yo no he dicho absolutamente nada. Sabía. Mirándonos el blanco de los ojos, te lo quiero decir y se lo Mira, quiero decir mira. al público. Yo no estoy en política por posiciones. Yo estoy construyendo un proceso político, un espacio político serio.